cómo está el panorama político, cómo lo ve y lo analiza Santiago Basabe, politólogo, es lo que vamos a preguntarle, a quien le doy la más cálida bienvenida. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta segunda vuelta que se nos viene ya en pocas semanas? Bienvenido. Hola, hola Vero, buenos días con toda la audiencia. Bueno, es una segunda vuelta que en alguna medida guarda ciertas similitudes con la del 2021 entre el ahora presidente Lasso y el señor Arauz. En ese momento me parece que había una mayor confrontación entre estos dos espacios que no le hacen ningún bien al país, además, dicho sea de paso, entre el correísmo y el anticorreísmo. Y digo que no le hacen bien porque los extremismos nunca son buenos, Así es. y que al final terminó con una victoria del señor Lazo por aproximadamente 4 o 5 puntos. Daría la impresión al día de hoy que en el caso del señor Noboa, ese discurso menos confrontativo podría haberle ayudado en alguna medida a que esa diferencia sea un poco más grande, pero también podría ser el caso que la candidata, la señora González, ha tenido un desempeño por debajo del señor Arauz en el 2021, y eso explica que del 47% de Arauz, ahora González esté en el 44%, según se dicen las encuestas. Entonces, hay algunos puntos de acercamiento, pero yo creo que en medio de todo, a pesar de que las encuestadoras dan cerca de 10 puntos de diferencia a favor de González, lo cual es muchísimo, sería casi irrebatible, digámoslo así, yo creo que todavía no, hay que ser un poco cautos, es un proceso que va a empezar formalmente, como tú decías, en unos días, y me parece que la elección está abierta, que ninguno de los dos, sobre todo el señor Novoa, no se podría pensar que abiertamente tiene ya ganada la segunda vuelta. Así es, y como hemos visto el panorama político tan cambiante, tan sensible de todo lo que pudiera pasar, pues también está pendiente el debate, Santiago, y allí qué tan decisivo podría ser este debate presidencial. Podría ser, en general, nos hemos acostumbrado en el país a hacer afirmaciones muy fuertes, ¿no? Es decir, el debate sí influyó y la gente se decía en función de eso. Creo que son conjeturas, podría ser. Uno esperaría que si es que el debate de la primera vuelta fue presenciado por un número importante de la población, por un porcentaje importante, el de segunda vuelta concite a un mayor interés, dado que son solamente dos personas. Pero es medianamente lo que uno podría esperar, porque también puedes tener la otra opción, que la gente ya vio el primer debate, ya vio el desempeño de González, vio el desempeño de Novoa, y medianamente ya tiene una estructura de voto en la cabeza y ya no necesita mucha información adicional. Pero más allá de esto, yo creo que el debate en alguna medida va a servir para que las redes sociales sobre todo se muevan, la opinión entre los grupos cercanos a cada elector puedan moverse, y ahí veremos en la medida que se puede, que no es mucho, cuáles son las propuestas de Novoa y cuáles las de Luisa González. Y creo que sobre todo las de Novoa, porque las de Luisa González son conocidas, o sea, Así es. abiertamente. Entonces, ver sobre todo en el caso del señor Novoa cuáles son sus propuestas, y ojalá se pueda conocer también en alguna medida al menos quién es el grupo de gente que rodea al señor Novoa, quiénes serían sus eventuales ministros, quiénes le asesoran, cuáles serían las líneas de la política económica, de la política social, que es fundamental, porque digo, no minimizando el caso de la señora González, pero en el caso de ella uno conoce abiertamente por dónde irían las líneas del gobierno, que serían Claro. los 10 años del expresidente Correa. Bueno, es complejo este panorama y yo hay que preguntar a Santiago qué tanto van a pesar las propuestas frente al desempeño que han tenido en este tiempo que, bueno, si bien no está oficialmente la campaña, porque la campaña empieza el 24 de septiembre de manera oficial, pero ya lo hemos visto haciendo TikToks, videos en redes, como hemos visto el desempeño de cada candidato y frente a esas propuestas también, qué tanto peso puede tener estas dos aristas. Mira, yo creo que de los diferentes temas, lo que a la gente le interesa ahora, en lo cotidiano, en lo inmediato, es evidentemente la seguridad, es un elemento clave. Eh, yo no he visto propuestas claras y abiertas ni de ninguno de los dos, sea en el sentido de mayor, no digo que sea lo mejor, pero desde que uno diga mayor represión, que el otro diga tal otra cosa, que el uno diga vamos a pedir colaboración de gobiernos de otros países, etcétera. Ahí me parece que los dos han sido muy cautos, han tratado de manejar un discurso
medianamente neutro, siempre evitando asustar a eventuales electores, tratando de capturar los electores del señor Topic y sobre todo los electores de Zurita. Yo creo que los electores de Zurita son los claves, los decisivos. Ahí se va a dar el resultado final, entre Topic y Zurita en realidad, porque hay 30% de la votación pensando en la primera vuelta. Entonces yo creo que asumo que la estrategia es manejarse con mucha mesura y eventualmente en el debate tener posiciones más firmes para garantizar un porcentaje importante de ese 30% que está en disputa entre los dos candidatos. Ahora, ¿qué tan importante va a ser aquí, Santiago, el voto joven? Porque también se ha visto intenciones de los candidatos por refrescar su imagen, por mostrarse más relajados, más cercanos, quizás de ese público más joven. El voto joven es fundamental en el país. El padrón electoral tiene un porcentaje importantísimo de población de menos de 40 años. Sin embargo, a veces me da la impresión que en las campañas, y no digo ninguna en particular, en las campañas políticas, eh, asumimos que por el hecho de que son jóvenes, son infantes, infantes ni siquiera de primaria. Y me da la impresión como que minimizamos la inteligencia de la gente joven y que asumimos que la gente joven solo vive en función de cuestiones que son puramente superficiales, que no digo que estén mal, pero Pero que quizás no es la realidad. la gente joven también piensa, pues la gente joven también va, se educa, lee, observa, ve la realidad y me da la impresión, insisto, que son propuestas asumiendo que los jóvenes tienen una visión muy superficial de la vida, muy externa, y que por tanto también hay que plantear un discurso muy ligero, ¿no? Muy livianito. Sí, es una población importante con necesidades específicas y con visiones de la vida distintas, evidentemente que sí, pero eso no quiere decir que sean cuestiones que deban ser tratadas de forma ligera. Por ejemplo, ahí hay un tema que ninguno de los dos ha mencionado: ¿qué se va a hacer con el seguro social? Esos jóvenes, esos son los principales beneficiados o perjudicados del sistema de seguridad social, fundamentalmente en el mediano plazo. Y ahí yo no he visto una posición firme, abierta de ninguno de los dos, en cualquier sentido, en decir, voy a privatizar el IES, voy a mantener tal cual está, voy a generar un cambio en términos de edad, de afiliación previo a la jubilación, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá el debate pueda servir para que la confrontación sea mucho más directa y abierta en estos temas que son importantes para el país y sobre todo para la población joven. Bueno, difícil que en 18 meses que tendrá el próximo gobierno se atreva a topar algo del IES, ¿no? Es un problema que varios gobiernos han estado echando la pelotita para adelante y difícil que este gobierno tome una decisión al respecto. Ahora, sobre los otros temas, la inseguridad quizás es uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos y como que ese tema también ha sido abordado cada vez menos por los candidatos, al menos es la impresión personal que tengo, no sé qué opina Santiago. Sí, efectivamente, es decir, los dos candidatos dicen que van a combatir la corrupción, sí, pero eso es una obviedad, ¿no? El tema es cómo vas a combatir la corrupción. El problema en el tema de la inseguridad no es, valga la redundancia, el tema. En el tema tenemos acuerdo en los medios, desde donde se debería haber una distancia. Y yo creo, articulando con lo que habías dicho antes, que ese va a ser el gran tema del año y medio, nada más, porque efectivamente es un año y medio de una pre-campaña electoral, sea del propio presidente Noboa para volver a ganar o de la presidenta González para volver a ganar, sea de cualquiera de los dos. Entonces, medidas de fondo, pienso en el IES, pienso en la reforma necesaria al Código Laboral, por ejemplo, pienso en la reducción o focalización de subsidios, evidentemente no se van a tomar, hay que ser realistas, no se les va a tomar, desafortunadamente para el país. Y estamos en una condición de estas de transición por responsabilidad de la Constitución de Montecristi, la de los 300 años. Ese es el punto en ese plano. Pero volviendo a la seguridad, yo creo que ese va a ser el tema que va a marcar quizás el eje de la candidatura de cualquiera de los dos. Y ahí van a necesitar medidas inmediatas, es decir, medidas de mediano y largo plazo que son las necesarias para este tipo de problemas, no se les va a ver, sino de corto plazo. Y si a cualquiera de los dos el que gane le va bien en el tema de seguridad en el corto plazo, independientemente de cuál sea el mecanismo, yo creo que se perfilaría de forma muy clara a la elección del 25. Es importante y es crucial esta elección. Ahora, Santiago, hablando de ya
de lo que podría pasar después del 15 de octubre, dependiendo de quién sea elegido presidente o presidenta de la República. ¿Qué tanta gobernabilidad podrá tener ese candidato, en este caso ese presidente, tomando en cuenta la configuración de la Asamblea Nacional? Sabemos que no va a haber ninguna fuerza política que por sí sola tendría una mayoría absoluta. Hay tres fuerzas políticas que se han configurado como importantes. Está el correísmo, está el Movimiento Construye y también asambleístas del movimiento de Daniel Noboa, de ADN. ¿Qué podemos pensar de esa gobernabilidad que tenga el nuevo presidente o presidenta de la República? Depende quién gane. Si gana Luisa González, yo creo que a su bancada, que es la primera minoría, no le resultará muy difícil conseguir aliados, tendrá muchos aliados, de hecho, en la Asamblea, y seguramente la relación política va a fluir de forma más sencilla. En el caso de que el presidente sea Noboa, nuevamente la Revolución Ciudadana con su bancada, claro, tendrá un poco más de dificultades para conseguir la mayoría, pero creo que algo similar a lo que ocurrió con el presidente Lazo podría darse, y ahí el partido que sería clave y definitivo es el Partido Social Cristiano. Yo creo que en medio de todo, porque tú mencionabas por un lado, digamos, a la Revolución Ciudadana, que tendría una línea de acción, por otro lado, Construye, que en principio al menos tendría otra línea de acción, Así es. pero el Partido Social Cristiano está en la mitad, es la bisagra. Yo creo que esos votos son los que van a definir claramente, sea la presidencia de la Asamblea y de las comisiones a favor de una mayoría con el correísmo, sea la presidencia eventual de la Asamblea a favor de Construye y de los aliados que están alrededor, entre los cuales estaría el no me atrevería a decir el partido del presidente, porque es un partido que el candidato Novoa alquiló para, hacer, para llegar, el partido que representó al eventual presidente. Entonces creo que en el caso de que sea Novoa, tendrá una relación tensa con la Asamblea, difícil, porque es innegable que quien manejará los hilos fundamentalmente será la Revolución Ciudadana a partir de la bancada que tiene. Ah, si no se da una mayoría del otro lado, va a ser bastante complejo y bueno, ¿qué podemos esperar también de esa gestión que haga la nueva asamblea? Santiago, ¿podrá volver a repetir los errores de la asamblea disuelta? Por supuesto que sí, claro que sí. Iguales o peores. Y la que venga va a tener los mismos problemas. Porque en el país, lo de fondo, si bien es cierto, es el asambleísta, él o ella, la persona, lo de fondo no son las personas, lo de fondo es la estructura del sistema político ecuatoriano. Mientras eso no se cambie, no va a pasar nada. Vaya quien vaya a la asamblea. Esto tiene un proceso de irse deslegitimando de a poco, porque hay un problema de raíz que no, insisto, no está en las personas. Y a pesar de que puedan llegar algunos asambleístas, porque seguramente van a llegar ahora como han existido antes, con buenas intenciones, con deseo de trabajar, pronto sucumben porque es inviable. La estructura que tenemos es inviable para hacer una política pública y una actividad legislativa medianamente racional, medianamente beneficiosa, y eso no va a cambiar mientras el Código de la Democracia no sea reformado, mientras algunos artículos de la Constitución no sean reformados. Desafortunadamente creo que es así. Claro, pero el problema es que no ha habido esa voluntad política para reformar ese código a la democracia como debería reformarse, ¿no? No, evidentemente que no, porque todos los actores políticos se benefician, pero por supuesto que no. Si tienes partidos políticos que no tienen representación legislativa hace 20 años, tienen registro electoral por las reglas que ellos proponen. Si tienes gente que compra las candidaturas a la asamblea y el primer día que llega a la asamblea se separa de su bancada y se declara independiente y no pasa nada. Si tienes partidos políticos donde para ser candidato hay que poner recursos económicos y no ser afiliado, porque no es obligación en el Ecuador. Si tienes un sistema así, y he mencionado apenas tres reglas, es impensable que esperes otra cosa, es impensable. Y vuelvo a repetir, cierto es, algo de responsabilidad tenemos las personas, me refiero a los que llegan a la asamblea, pero en lo de fondo hay un sistema que está empujando a que sean prioritariamente los mediocres y los corruptos los que lleguen a la vida política del país y al mismo tiempo aislando a la gente más honesta y con destrezas para que se acerque al servicio público. Así lamentablemente está diseñado el sistema político ecuatoriano. Bueno, es bastante complejo y hay mucha expectativa de lo que pueda pasar en estas elecciones. Yo quiero agradecer a Santiago Basabe, politólogo,
por conversarnos y ayudarnos a reflexionar y entender un poco esta situación que se nos viene a partir del 15 de octubre con esta segunda vuelta electoral. Gracias, Santiago. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Bueno, yo creo que escuchar con mayor atención a los candidatos, a los dos, formarnos un criterio medianamente estructurado sobre lo que nos dicen, escuchar a la gente también en la casa de nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de universidad, etcétera, porque es bueno la discusión política, incluso en ese nivel. Y finalmente, ver el debate y analizar que no solo qué nos proponen, sino hacer un ejercicio básico, reflexivo de decir, ¿y lo que me propone esta persona, será que se puede hacer Claro. en un año y medio? Y si es que es algo que no se puede hacer, entonces no demos el voto a ese candidato porque nos está engañando. Eso es muy importante, tener ese criterio, ¿no? Para hacer ese voto reflexivo e informado. Gracias a Santiago Basabe por estar con nosotros. Gracias a ti, siempre un placer. Saludos a la audiencia. Amigos, las 8:01, tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos enseguida con más noticias y, por supuesto, más entrevistas.